Función poética. Definición de la función poética. La función poética, también llamada función estética del lenguaje, es la función mediante la cual se enriquece la expresión de alguna idea, fijándose principalmente en la forma en que se expresa, dándole musicalidad, rima, metáforas y otras figuras de expresión poética. Se usa principalmente en el lenguaje escrito. Función poética es el término que lingüista Roman Jackson designó en 1959. La función poética sería la función característica de la lengua literaria, en la que el factor dominante es la propia forma del mensaje. Hola, mi nombre es Abril Celeste Telles Rosales. Vengo a hablar sobre el origen de la función poética. La función poética es el término con el que el lingüista Roman Jacobson designó en 1959, en el contexto de su explicación de las cuales los factores son involucrados en la comunicación verbal. La cualidad que tiene estos mensajes lingüísticos cuando se orientan de forma relevante, pero no única, hacia su propia forma. En este sentido, la función poética sería la función característica de la lengua literaria en la que el factor dominante es la propia forma del mensaje. Hola, yo soy Naomi y ya les presentaré la estructura de la función poética. Bueno, pues la estructura es muchísimo más sencilla de lo que parece, ya que su objetivo es reforzar una idea, como por ejemplo ciertas figuras literarias o estilísticas con las que se puede crear cierta dramaticidad o agrado en el receptor. Y por lo tanto no es extrañar de que entre los usos de la función poética nos encontremos con las obras de teatro, los anuncios en radio y televisión, las letras de las canciones y también los poemas. Además, a lo largo de los ejemplos de función poética que comprobaremos en las siguientes líneas, esta función del lenguaje no se limita a los textos y lenguaje cuidado o formal, sino que también podremos detectarla en el lenguaje popular. Hola, mi nombre es Sebastián Sánchez López del grupo 106 y les vengo a compartir un par de características de la función poética. Número 1. En la función poética del lenguaje, el elemento principal no es solo el mensaje, también la forma en la que se comunica. Es por ello por lo que es necesario usar expresiones y entonaciones que vayan acordes a dicha función. Número 2. Los poemas, los textos dramáticos, las canciones, los refranes e incluso las adivinanzas son algunos de los textos en los que se usa de forma específica la función poética. No obstante, no está solo destinado a este tipo de textos. Esta función del lenguaje también puede ser usada en campañas de publicidad o en el habla coloquial. Número 3. La función poética del lenguaje se usa para enriquecer la expresión de una idea. Número 4. De forma habitual se utilizan adjetivos y adverbios para enfatizar el mensaje, especialmente a la hora de describir objetos, lugares o personas. Número 5. Uso de las figuras literarias para dar una mayor riqueza verbal a los textos y expresiones. Esto sería todo de mi parte. Gracias. Buenos días, profesor. Mi nombre es Gilmar Villeda Maldonado. Esta es la parte de la exposición que me tocó a mí sobre la función poética. Bueno, a mí me tocaron las características y pues voy a dar comienzo a ellas. Como primer característica, pues tenemos la función poética está dotada de musicalidad. ¿A qué se refiere esto? Que en todo momento el poema tiene música. Bueno, no el poema, sino cuando el escritor lo está, lo está escribiendo, eh, cuando alguien lo está recitando y pues para la audiencia. Cuando se escucha por lo regular la música en los poemas es, es música clásica. Cuando alguien va a recitar un poema, lo tiene que hacer con música clásica como para darle ambiente al poema y, y pues para que tenga mayor impacto y se note más inspirado y cause mejor
apariencia para la audiencia. Esa es la primera característica. La segunda característica es la función poética repite ciertos sonidos o rimas. Es cierto que la rima pues es un fundamento importante para el poema, la rima y el verso. Pues sin rimas ni versos pues no habría poema. Como tercer característica tenemos la función poética tiene eufemismos que permiten matizar ciertos mensajes. ¿Qué es la palabra eufemismos? Eufemismos significa darle sentido a otra palabra para que no se escuche tan golpeada o tan grosera. Como por ejemplo, borracho le hace un eufemismo y da significado a ebrio. O por ejemplo, muerto a fallecido o falleció. Eso es un eufemismo. Como cuarta característica tenemos la función poética hace uso de los contrasentidos con la intención de destacar una idea por encima de todas. ¿Para qué hace esto el lector? Bueno, el lector usa esto para dar una sensación de extrañeza hacia los lectores. Esto para confundirlos y que sigan tratando de entender el poema. Por eso el escritor usa el contrasentido en su poema. Y bien, como quinta característica tenemos la función poética tiene en general un lenguaje creativo y dinámico. Ok, para esta característica no me llevó tanto tiempo tratar de investigarla porque para tratar de hacer un poema tiene que pues obviamente tener un lenguaje creativo y dinámico. El dinámico pues para darle color, darle forma y diseño. Pues el lenguaje creativo es para escribir el poema y todo eso, para que quede presentable. Y pues eso viene siendo la quinta característica, un lenguaje creativo y dinámico. Como pues se pueden ver aquí en las imágenes, esto es como aquí están los dos, lenguaje creativo y dinámico, es una luna. Y acá un pie y pues el lenguaje creativo. Con esto doy por concluido mi explicación, profesor. Espero pues me haya entendido y pues que tenga un excelente día. Mi nombre es Viridiana Vieira Casas y hoy les hablaré de las figuras retóricas de las funciones poéticas. Los poemas literarios transmiten sentimientos y estimulan la imaginación. Para ello, los escritores emplean diferentes recursos literarios. En estas diapositivas veremos a continuación las siguientes figuras retóricas. La principal es la anáfora. Su definición es que se repiten las primeras palabras de un verso y enunciado. Por ejemplo, la niña no ríe, la niña no llora. Como podemos ver, también tenemos otro ejemplo, que es: mientras las ondas de la luz al beso palpitan encendidas, mientras el sol las desgarradas nubes de fuego y oro vista, mientras el aire en su regazo lleve perfumes y armonías, mientras haya en el mundo primavera, habrá poesía. Si nos dimos cuenta, en el primer ejemplo, la niña no se repite, y en el segundo ejemplo se repite mientras. Eso es lo que caracteriza a la anáfora. Después tenemos a la metonimia, que significa una cosa o idea es designada con el nombre de otra cosa, con la cual tiene una relación semántica. Existen 6 ejemplos de la metonimia,
Como podemos observar, la primera es la causa por efecto, que dice en su vida tuvo muchos cruces. Y en letras pequeñas tenemos problemas y sufrimientos. Nuestra causa es los cruces y nuestro efecto son los problemas y sufrimientos. Después tenemos el otro ejemplo que dice que es el continente por contenido. Como vemos en la frase dice nos tomamos 3 botellas y en letras pequeñas y en paréntesis dice líquidos que estas contienen, como podemos observar. Nuestro continente es las botellas y nuestro contenido claramente lo dice abajo, líquidos que estas contienen. Después tenemos la materia por objeto. La materia por objeto es como en el siguiente ejemplo. Desenvaino el acero, entre paréntesis la espada. Está diciendo dar a conocer la materia que es el acero y nuestro objeto sería la espada. Después tenemos el cuarto ejemplo que es abstracto por concreto, que dice hoy canta la juventud y entre paréntesis y en letras pequeñas los jóvenes. El abstracto de la juventud y nuestro concreto son los jóvenes. Después tenemos el quinto ejemplo que es el físico por lo moral. Dice es puro corazón entre paréntesis bondadoso. Lo que quiere dar a conocer es que el físico es el puro corazón y lo moral es lo bondadoso. Y por último tenemos autor por la obra. En el ejemplo dice, leía Shakespeare, entre paréntesis, obra escrita por él. Creo que su nombre lo dice, Shakespeare es el autor y su obra ahora sí que fue escrita por él. A continuación tenemos la ironía, que significa se dice lo contrario de lo que quiere dar a entender, empleando un tono de insinua la interpretación que debe hacerse. Tenemos 4 tipos de ella: la verbal, la situacional y la dramática. La verbal es cuando se dice lo contrario de lo que se quiere decir. Por ejemplo, gracias por la multa, es lo que me faltaba. Después, situacional es cuando el resultado de cierta situación es opuesto al esperado. Nuestro ejemplo es una estación de bomberos se quema. Nuestro tercer tipo es la dramática. Dice, es inherente a la historia y solo la percibe el lector. Nuestro ejemplo es Romeo piensa que Julieta está muerta. Después sigue la aliteración. La aliteración es cuando repite uno o varios sonidos dentro de las mismas palabras o frases. Por ejemplo, 3 tristes tigres o Pepe pecas picas papas con un pico pica papas peque pecas. Esos serían nuestros ejemplos. A continuación tenemos la personificación. La personificación es cuando se otorgan rasgos o características humanas o de animales u objetos inanimados. Por ejemplo, los árboles lloran en otoño. Tu alegría danzaba alrededor de mi alma. Poesía, ¿eres tú? Estos son unos ejemplos que tenemos de personificación. Después de la metáfora es cuando consiste en identificar un término real con otro, imaginario, existiendo una semejanza entre ellos. Por ejemplo, llueve en mis ojos cuando te echo de menos. Lo que se quiere dar a conocer es que está llorando. Después tenemos, las perlas de tu boca se aprecian mejor cuando sonríen. Lo que quiere también dar a conocer son que sus dientes se aprecian cuando sonríe. Después tenemos la hiperbátón. La hiperbátón es cuando hay una alteración del orden lógico de las palabras. Por ejemplo, para no llorar, recuerdo, lluvia, tu mensaje. O, igual tenemos el otro ejemplo que dice, con mi naña llegan a Valencia doña Jimena y sus hijas. Y después tenemos la comparación. La comparación es cuando se señala una semejanza entre dos términos diferentes. Por ejemplo, sus ojos eran como 2 luceros que alumbraban mi camino. Y otro ejemplo, tus labios son suaves como pétalos de rosas.
Por último, tenemos la hipérbole. La hipérbole es cuando consiste en exagerar, aumentando o disminuyendo de manera excesiva las cualidades o características de aquello de lo que se habla. Por ejemplo, la nariz del rey medía 1 metro. Mi hijo corre más rápido que un carro. Lloró tanto que sus lágrimas formaron un lago. Tienes millones de juguetes en tu casa. Y esas son las 9 figuras retóricas que se utilizan en los poemas. Hola, mi nombre es América Segura Martínez del grupo 106 y hoy vengo a presentarles cómo puede utilizarse la función poética. La función poética del lenguaje, conocida de igual manera como función estética, ocurre cuando el discurso tiene un propósito estético, de modo que las maneras de representarlo adquieren mayor importancia. El lenguaje, ya sea oral o escrito, expresa estados de ánimo de quien busca comunicarse hacia los demás. La función poética actúa cuando el lenguaje tiene como propósito generar algo llamativo para llamar la atención sobre el mismo lenguaje. Lo que importa realmente en esta función no es lo que se dice, más bien es cómo se dice. Pues ya que el escritor busca provocar sensaciones e influenciar en el lector a través de la forma que tiene su mensaje. Básicamente, la función poética se utiliza en el lenguaje cuando el escritor tiene el propósito de generar belleza en el mensaje para, de esta manera, provocar una emoción en el lector y, de igual forma, llamar la atención del mismo. Aquí podemos ver unos ejemplos de la función poética. También podemos notar que se fijan en una idea, y esa idea se fija en cómo se expresa, con musicalidad, rima, metáfora y otras figuras poéticas. Por eso también es llamada función estética.